5 meses me mudé a Estados Unidos para ser au pair y quiero contarles un poco cómo ha sido mi experiencia, cómo ha sido esta aventura de estar trabajando acá. Bueno, yo llegué en agosto, a finales del mes de agosto del 2021 y aún hacía un poco de calor. Ya no recuerdo qué tanto calor hacía porque ya ahora todo es frío, ya ni siquiera me acuerdo de calor. Yo estoy en un estado que se llama Minnesota, cuidando a 5 niños. Cuando llegué, los niños tenían, el mayor tenía 8 años, el segundo tenía 6, el tercero tenía 4, la cuarta tenía 2 años y la bebé tenía 9 meses. Como pueden imaginar, es bastante trabajo, es bastante energía, pero bueno, estoy viviendo, como ya les dije, en un estado que se llama Minnesota y es un estado bastante frío. Incluso cuando llegué, aunque estaba haciendo calor, en las noches aún se sentía frío y estaba en verano. Ya se estaba finalizando el verano, pero estábamos en verano. Bueno, ¿cómo fue mi primer semana como tal estando acá? La verdad fue un poco complicada porque llegas a un país diferente para hablar un idioma totalmente diferente, a una cultura diferente, viviendo con personas diferentes, entonces es complicada, la adaptación es bastante complicada. En mi primer semana yo aún estaba la anterior au pair, así que estaba compartiendo con ella la habitación y digamos, yo llegué súper tímida. Yo llegué a analizar el comportamiento de todos, analizar el comportamiento de los padres, de los niños, ver qué hacían, qué no hacían y así ver yo cómo podía compartir con ellos o qué cosas podía o yo no podía hacer. Entonces esa semana fue bastante difícil. Y hablando de lo difícil que fue, cuando yo llegué yo no les entendía absolutamente nada. Yo creo que el 10% de lo que hablaban era lo único que yo podía agarrar. Y fue muy difícil. Para mí fue muy duro porque yo venía de haber estudiado inglés por casi que 2 años. Yo había estado enseñando inglés. Yo cuando llegué me sentía con mucha confianza en el inglés y la primera semana fue muy dura para mí. Me deprimí un poquito porque no les podía entender absolutamente nada, o sea, yo estaba perdida. Pero a los niños sí les entendía mucho más que a los padres. Entonces esa semana me sentí muy mal y me sentí peor porque cuando le pregunté a la anterior au pair que si ella sí les entendía a ellos o cuando ella llegó les entendía al 100%, ella me dijo como sí. Entonces yo como que, ¿what? ¿Cómo es posible que yo no entienda? Pero bueno, en mi segunda semana la familia se fue de vacaciones con las 2 au pairs, obviamente. Y en esa semana ya empecé como a entenderles mucho más, cada vez mejor. Empecé a conocerlos mucho más, empecé a interactuar más con ellos, a hablar mucho más con ellos, porque la primera semana yo interactué mucho más con la anterior au pair. Ella me empezó a mostrar, digamos, todas las cosas que había que hacer y charala, pero con los padres de los niños no interactué casi nada. Pero en la segunda semana, ya que estábamos de vacaciones, pues empecé a interactuar mucho más con ambos, con los dos. Empecé a entenderle mucho más. La persona a la que más me demoré en entenderle fue a la mamá de los niños. Los primeros fueron los niños. Les entendía ya, cada día les entendía más y más palabras. El papá y la mamá fue la última persona a la que, digamos, con la que tuve más problemas en entenderle por su pronunciación, la forma en la que habla, en fin. Bueno, después de esa segunda semana
Estuvimos 2 semanas en vacaciones, así que pasé mi tercera semana también vacacionando. Fue una experiencia muy buena, conocí lugares muy bonitos, compartí con la familia. La verdad, esas semanas fueron buenas. Aún estaba en proceso de adaptación, así que fue difícil, pero aún así fueron buenas. Después de esas semanas trabajé una semana más con la otra upper. Fue bueno, pero un poco complicado, porque a veces las personas hacen ciertas cosas de una forma y pues ella esperaba que yo lo hiciera de esa misma manera. Bueno, pero no tuvimos ningún problema, la verdad. Ella fue muy amable. Estoy muy agradecida con ella por haber sido tan amable, por explicarme las cosas. Todo fue bien. Ahora, ¿cómo fue el proceso adaptándome a los niños y para que los niños se adaptaran a mí? Cuando yo llegué, los niños no me querían. Al principio, con el que tuve más problemas fue con el niño de 4 años. Sinceramente no me quería, me tiraba las cosas o me decía palabras. En ese punto, muchachos, yo no sabía que el niño me decía palabras, porque me decía palabras en inglés que yo no entendía, que yo nunca había escuchado y yo no sabía. Pero ya saben, yo tengo un novio, tengo a James, y yo a veces le mandaba los audios de lo que el niño me decía, y él me decía como que esas son palabras, te está diciendo palabras, y yo, wow. En fin, pero yo estaba recién llegada. Yo entendía que para los niños también era difícil saber que una persona nueva llegaba, que la persona con la que ellos estaban se iba y así sucesivamente. Así que yo fui lo más comprensiva y paciente y amorosa que pude, y poco a poco, la verdad, ese problema con el niño lo solucioné en la primera semana que empecé a trabajar sola con ellos. Cuando la otra per se fue, en esa primera semana yo ya, digamos, el niño ya empezó a interactuar mucho más conmigo, yo empecé a interactuar mucho más con él, y es un niño completamente amoroso. Bueno, con los otros niños la verdad no tuve mucho inconveniente. Con la niña de 2 años no. Poco a poco ellos todos se fueron acostumbrando a mí y yo a ellos. Una vez empecé a estar sola, comencé a hacer mi trabajo, y pues digamos que para ese punto mi inglés cada día iba mejorando. No mi inglés como tal, sino mi listening, porque cuando tú puedes escuchar claramente lo que te dicen, pues puedes responder, puedes hablar, puedes interactuar. Entonces, una vez que mi listening se iba adaptando, porque créanme que no es lo mismo, venimos de un país donde hablamos español 24/7, o digamos, bueno, practicas inglés unas horas al día, pero no es lo mismo llegar acá, levantarte hablando inglés y acostarte hablando inglés. Cualquier cosa que ustedes necesiten, de cualquier forma que ustedes quieran comunicarse, tiene que ser en inglés. Así que es un cambio totalmente extremo, es un cambio totalmente drástico. Entonces es difícil, es complicado, pero todo es que se den el tiempo de adaptarse. Yo sé que es difícil, para mí lo fue, y tuve que ser lo más paciente posible conmigo misma para entender que tenía que adaptarme, era un cambio, y así poco a poco lo fui haciendo. Pero en fin, digamos que en mi primer mes ya mi listening fue mejorando muchísimo, y ya para mi segundo mes ya empecé a interactuar muchísimo más con ellos, empecé a escucharlos mejor, empecé a entender, ya digamos los iba conociendo poco a poco. Entonces mi inglés fue mejorando muchísimo. Y para hacer un paréntesis y hablar del inglés, en estos 5 meses que ya llevo acá, mi inglés ha dado un salto. La forma en la que yo escucho, la forma en la que hablo, la forma en la que escribo, la forma en la que leo, todo ha cambiado. Tengo muchísima más seguridad. Es una locura ver cómo puede evolucionar en tan corto tiempo, y más aún cuando uno no se está dando cuenta de que eso está pasando. Así que los que quieren venir a esta experiencia y mejorar su inglés, créanme que les va a funcionar. Créanme que es increíblemente increíble la manera en la que el inglés va mejorando cada día sin ni siquiera uno darse cuenta. Pero bueno, continuemos. Otro tema muy importante es la comida. La comida es muy diferente, en mi caso, pues, a la de mi país, y creo que a la mayoría de países latinoamericanos.
Y eso depende mucho del estado al que vayas, de la ciudad a la que vayas y de la familia a la que vayas, ¿no? Porque algunas familias tienen sus restricciones o dietas específicas y eso es algo muy importante que ustedes deben preguntar a las familias una vez hagan entrevistas. Si lo dicen en su perfil, leer muy bien porque eso va a depender de su experiencia también con la comida. En mi caso ha sido complicado, y como les digo es algo completamente diferente. Desde la segunda semana yo empecé a soñar con la comida de mi abuela, con la comida de mi suegra, con la comida de mi mamá. Empecé a extrañar un montón de cosas, empecé a buscar videos, fotos de comida, de platos típicos de mi país y de mi ciudad. Y digamos que sí ha sido bastante complicado el tema de la comida. Pero igual, aún así yo les aconsejo que vengan muy abiertos a probar, porque pueden haber cosas que les guste o pueden haber cosas que no, pero aún así vengan abiertos y sepan de que vienen a un país diferente, de que van a una casa donde las personas puede que coman diferente o puede que coman bien y que a ustedes les guste. O sea, es un cara y sello, pero más que el cara y sello es preguntar muy bien a la familia qué tipo de dieta comen ellos, o si es normal ellos van a comer de todos. Pregunten si les gusta cocinar o no, porque créanme que eso hace una gran diferencia. Si a la familia no le gusta cocinar, van a estar comiendo comidas congeladas, comidas enlatadas, solo vacían latas y comen eso, o puede que no ni siquiera le presten tanta atención a la comida. Entonces eso es bastante importante. Acá algo que me gusta mucho es que comen demasiada carne. Acá comen cortes de carne bastante buenos que saben muy ricos. No es el modo de preparación a la que yo estoy acostumbrada, pero aún así es algo que me gusta mucho, me llama mucho la atención. Entonces, como les digo, pueden haber cosas que literalmente yo diga, ok, eso no me gusta, pero hay otras cosas que son buenas. Hay días malos, hay días complicados. Los niños a veces llegan a ser groseros, llegan a tener demasiada energía, tienen problemas para comunicar sus sentimientos porque ellos están aprendiendo a hacerlo. Como ya les dije al principio, yo cuido 5 niños, todos son niños pequeños, entonces a veces es difícil, están en diferentes edades, diferentes etapas y es complicado. Pero más allá de los días difíciles, más allá de los días que uno siente que no puede, que dan ganas de volverse a su país, que uno extraña su cultura, uno extraña a su familia, uno extraña absolutamente todo. Esta experiencia, hasta estos 5 meses que yo llevo, me ha permitido crecer de una manera increíble. He crecido personalmente como jamás me hubiese imaginado y estoy completamente agradecida por la experiencia que he tenido hasta ahora. Realmente se los recomiendo si lo quieren hacer. Siempre, como digo, es difícil, pero agradecer por la experiencia, por las enseñanzas. De todo lo malo saquen siempre lo bueno. Y esto es todo. Gracias por escucharme. Nos vemos luego.